Nunca se limiten a lograr sus sueños. Nunca crean que algo es imposible. Que hay una manera, que sí existe la forma de vivir como quieres y no como puedes. Yo pensaba, como hoy la mayoría de personas piensa, que para tener éxito en la vida es necesario tener un título, un grado universitario. Y estaba muy equivocado, porque no importa qué tanto sepas, lo que importa es qué haces con lo que sabes. De ser una persona súper tímido, muy tímido, hoy en día pues soy una persona que le gusta hablar mucho e incluso soy conferencista actualmente, soy un coach y he desarrollado mucho potencial en el tema de comunicación. Debilidad creo que para un líder no existe, porque la podemos convertir en fortalezas, como las que ahora manejo, habilidades comunicativas, trabajo en equipo, el haber desarrollado ese espíritu de empatía, ese espíritu de resiliencia, del servicio, de servir a la gente, porque creo yo, como Adán Neira, que hemos venido a este mundo a servir. TIEN significa familia, éxito, unión. Y a todo esto engloba el amor. Me siento muy realizado en lo familiar, en lo personal, en lo profesional. Pero eso no quiere decir que voy a dejar de seguir preparando, porque me considero un eterno aprendiz. Cambios siempre van a haber. Y siempre he dicho que la persona que quiera tener éxito en la vida tiene que adaptarse al cambio. Si no, no va a lograr nada. Y de hecho, los cambios digitales son muy buenos. La estrategia del crecimiento personal es sumamente importante para el desarrollo de este negocio. En realidad, todos los productos son espectaculares, pero el producto bandera es el calcio para mí. ¿Y sabes por qué? Porque el calcio salvó la vida de mi madre. ¿Y cómo lo difundo? Contando cómo ella mejoró todo el problema de descalcificación que tenía y hoy día, a sus 66 años, ella goza de una estupenda salud. Confíen en que este negocio es el negocio del siglo XXI. Esta industria del network marketing es la mejor opción que tenemos. Que al inicio vas a desconfiar, porque yo también desconfié, pero ahora con resultados te puedo decir que confíes en el proceso, confíes en la compañía sobre todo, que tiene un respaldo a nivel mundial, y confíes en que puedes lograr a tener éxito. Tratar a tus afiliados como si fueran tu familia. Preocuparte más por ellos, por tus afiliados, por tus socios, a que ellos logren cumplir sus sueños, logren ganar los viajes, logren ingresos que tal vez nunca lo imaginaron, logren su desarrollo personal, en que sean mejores hijos, sean mejores padres, sean mejores hermanos, sean mejores en todo. Pues la gente debería apostar por TIENS, primero, porque es una empresa con casi 26 años en el mercado. Y en esos 26 años ha logrado llegar a más de 190 países del mundo. Además, es yo diría la única compañía que combina la medicina milenaria china con la biotecnología de punta, para brindarnos a todo el mundo una prevención y mejorar la calidad de vida. Solo necesitas tener un sueño, tener la voluntad y ir tras él y nunca parar hasta lograrlo.